Hola de nuevo a todas y a todos. En esta segunda parte del video, como ya les dijo la profe Rocío, lo que vamos a hacer es dar cuenta del trabajo de Blanton y colaboradores publicado en el 96, que se titula Una teoría procesual dual para la evolución de la civilización mesoamericana. Como bien indica el título de este trabajo, los autores buscan dar cuenta de los cambios ocurridos en las sociedades mesoamericanas, pero desde una propuesta que permite plantear una mirada alternativa a las perspectivas evolucionistas, las cuales fueron claramente criticadas desde el trabajo de Nielsen y que se suma otra crítica desde la propuesta de Blanton y colaboradores. En este sentido, parten de una crítica a este desarrollo lineal propuesta en etapas evolutivas, ¿sí?, de bandas a estados, por el que supuestamente pasarían las comunidades y las cuales serían acumulativos, dado que plantean a las sociedades como entidades estáticas, con el eje centrado fundamentalmente en que fueron los cambios ambientales los que generaron o los que fueron los motores de cambio social. Esta crítica también queda claro en el video de Camaño que ustedes tienen para leer sobre el origen del Estado en Egipto, donde él no solamente plantea que es una mirada netamente etnocentrista, sino que las tipologías evitan percibir la diversidad y la especificidad de las diferentes formas de liderazgo. En este sentido, los autores corren el eje para dar cuenta de las diversas estrategias usadas por los actores políticos para construir y mantener ese poder, y para lo cual proponen la teoría del comportamiento del cambio social, apuntando a la existencia de dos estrategias político-económicas diferentes. Es mi hija. Para ello parten de la competencia y el conflicto de ciertos actores políticos, que estos actores políticos pueden ser tanto personas como grupos, como motores de cambio. Es decir, aquí hay un claro corrimiento del eje. Los motores de cambio ya no están por fuera de las comunidades, es decir, el ambiente, sino que se generan y se gestan dentro de las propias sociedades, a partir de la competencia y el conflicto entre agentes, ¿sí? Entonces las personas como generadores de su propio cambio, esa sería la idea. Plantean así la existencia de dos tipos de estrategias y fuentes de poder, por un lado la exclusivista o reticular y por el otro lado la corporativa. Pero ellos sostienen que aunque no se manifiestan como formas únicas, ya que coexisten en las dinámicas políticas de todas las sociedades, lo cierto es que hay un cierto predominio o de una u otra en determinado momento histórico. En Mesoamérica dieron origen a sistemas políticos económicos de variada escala y de diferente grado de complejidad, pero que en definitiva es la competencia entre los actores sociales lo que hace el que una u otra predominen, pero que lo cierto es que las dos coexisten. Destacan y remarcan los autores que, a pesar de que las categorías propuestas son compatibles con otras sugeridas para las organizaciones sociales, como por ejemplo los distintos cacicazgos de Renfrew, lo cierto es que el esquema dual busca formas mayores o dar cuenta de formas mayores de estrategias económicas políticas, y para nada busca desarrollar o plantear una tipología social rígida, ¿sí?, que dé cuenta de tipos sociales considerados como la acumulación de cierta cantidad de rasgos. Pero vayamos a explicar cada una de estas estrategias para que las entendamos bien. La estrategia exclusivista o llamada de red caracteriza un patrón económico-político en el predominio de un individuo o grupo, ¿sí? en donde el predominio de un individuo o grupo es el resultado del desarrollo y mantenimiento de relaciones de intercambio por fuera del grupo local, ¿sí? Es decir, que intervienen las conexiones sociales distantes. Como plantea el trabajo, estas conexiones sociales por fuera de los grupos locales son creadas y mantenidas a través de eventos prestacionales, los cuales incluyen el cambio de parejas matrimoniales, el intercambio de bienes exóticos e incluso el intercambio de saber especializado. Ellos plantean que en este contexto, como cualquier individuo o unidad doméstica puede intervenir, esto genera un conflicto potencial entre redes superpuestas.
Es por ello que sostiene que en las estrategias donde predomina lo reticular, el poder es volátil y está plagado de potenciales conflictos. Entonces, nos podríamos preguntar cuáles son los mecanismos que aseguran el poder del individuo o de los grupos domésticos, y ellos plantean que la precondición más importante para el establecimiento del dominio de una persona o un grupo en el contexto de estas estrategias reticulares es la habilidad para desviar bienes prestacionales, los cuales se consiguen a través de la retórica patrimonial y el sistema de bienes de prestigio. Pero vamos a dar cuenta de cada uno de ellos, ¿sí? En el caso del primero, o sea, la retórica patrimonial, explican que en un sistema de grupos donde la descendencia es importante, la élite, ¿sí?, puede monopolizar las alianzas matrimoniales más convenientes entre linajes, dado que de esta forma legitima no solo la apropiación del excedente a partir de la conexión social con segmentos sociales lejanos a la propia unidad doméstica o comunidad, sino que a su vez también esto fortalece y legitima su poder por la capacidad de establecer las conexiones con estos grupos más lejanos. En tanto, el sistema de bienes de prestigio implica la manipulación tanto de la obtención de la materia prima, la producción, el intercambio y el consumo de bienes valiosos. Esta estrategia le permite a las élites emergentes monopolizar el intercambio y sus beneficios políticos y reducir así el número de grupos con capacidad para competir fuera de lo local. Uno de los elementos que define este sistema es que los bienes producidos por tecnologías complejas o que involucran trabajo intensivo favorecen la innovación tecnológica, pero orientada solo o fundamentalmente a la producción de bienes exóticos, ¿sí?, más que a tecnologías orientadas a tecnologías productivas, valga la redundancia, ¿sí?, actividades productivas propiamente dichas. La producción así de bienes de prestigio genera demandas de consumo, lo cual nuevamente legitima a los individuos o unidades domésticas que tienen el control, no solo, insisto, sobre la materia prima, sino sobre la producción de estos bienes. El control monopólico de los bienes de prestigio, adquiridos en parte por fomentar el desarrollo tecnológico de la producción de estos bienes que requieren materiales exóticos, asegura a su vez que estos bienes, con un propósito netamente político, no sean realizados por otras familias dentro del sistema local, ¿sí? Entonces, esto también asegura que en la competencia esta élite va a resultar o va a seguir siendo dominante. La estrategia de red genera un monopolio a nivel local, pero lo cierto es que no debemos olvidar que la competencia es la base del sostenimiento de esta estrategia y que cada una de las jerarquías sociales van a seguir compitiendo unas con otras por el intercambio y el dominio de facciones grupales y políticas amplias. Por eso establecen otro mecanismo con el objetivo de fortalecer este dominio, y los participantes de los grupos de redes usan un vocabulario simbólico que los autores denominan como estilo internacional, el cual es compartido por numerosas comunidades, pero que es generado desde las élites dominantes. Entonces es esto lo que esta posibilidad de generarlo y de distribuirlo, lo que a su vez legitima el poder de estos individuos y de estos grupos. Los casos mesoamericanos que ustedes conocen que tratan los autores, pero que ustedes conocen a través de los teóricos, es el caso de los mayas y de los olmecas, o de los olmecas y de los mayas. Voy a detenerme muy brevemente en algunos puntos como para que ustedes refresquen la memoria respecto a lo que vieron a los teóricos, pero los mando a que entonces revisen estos teóricos porque les van a servir para terminar de comprender la propuesta de Blanton y colaboradores. En ambos casos, es decir, olmecas y mayas, se destaca un liderazgo individual, enfatizado, por ejemplo, en esto de que los mayas
promovieron el culto a los gobernantes y hay una clara veneración de los ancestros. Por lo tanto, hay un culto relacionado con las dinastías y hacia los gobernantes. Esto está bien en claro en el registro arqueológico a partir de, por ejemplo, la construcción de montículos piramidales conmemorativos de estos gobernantes, como el caso de Tikal o Palenque, o las cabezas colosales esculpidas, que una de las hipótesis más aceptadas es que se corresponden con la cabeza de gobernantes, ¿sí? Entonces hay un predominio en ambos grupos de lo que es una retórica patrimonial, ya que, sobre todo entre los mayas, las relaciones extralocales estaban enlazadas a la política de guerra y a las alianzas matrimoniales. Lo que sí está claro en ambas comunidades es que promovieron y favorecieron el comercio de lujo y hay una clara especialización artesanal. Esto se observa, por ejemplo, en el caso de los olmecas con la elaboración de las estatuillas de jade o las máscaras de jade. ¿Sí? Hay un acceso a una materia prima que es considerada preciosa y a su vez hay un dominio de todas las etapas de producción, incluso la circulación, donde encima, en este caso de las máscaras de jade, se ve claramente la preeminencia de un estilo internacional. Entonces, esto es simplemente algunas cuestiones muy puntuales que he ido rescatando, seguramente han quedado algunas en el tintero, pero insisto, revean lo que ustedes ya han estado analizando en los teóricos y van a poder ver con mayor claridad esto que plantean Blanto y colaboradores. Respecto a lo que son las estrategias corporativas, ellos la caracterizan como aquella donde la preeminencia no está puesta en el individuo, ¿no? Y acá es la primera distinción. No está puesta en individuos poderosos, los cuales son anónimos y pueden ser identificados como cabezas de unidades políticas centralizadas, sino que se caracterizan por acciones de carácter público, donde, por ejemplo, lejos de estar estas pirámides conmemorativas de los gobernantes, lo que tenemos son las construcciones de amplios espacios donde se realizan rituales comunitarios. Entonces, lo que ellos dejan en claro es que esta estrategia corporativa involucra siempre el establecimiento y mantenimiento de un código cognitivo que enfatice una solidaridad corporativa de la sociedad como un todo integrado, ¿sí? Este punto es bien importante. Lo cierto es que hay una naturalización de la interdependencia, ¿sí? No es que desaparece, pero hay una naturalización de la interdependencia fija e inmutable entre subgrupos y entre los gobernantes y los sometidos. Por eso es importante que recuerden que no es que estamos hablando de igualdad dentro de la sociedad, ¿sí? No pasa por esto. Por lo tanto, esta estrategia hace hincapié en las prestaciones colectivas, ¿sí? Y en un ritual basado en temas amplios y comunes como la fertilidad o la renovación de la sociedad o el cosmos. Este código cognitivo común y que busca esta clara manipulación de temas trascendentes permite, por un lado, la incorporación de subgrupos étnicamente diferentes a la sociedad, pero también, por otro, legitima la apropiación de excedentes de producción primaria, ¿sí? Especialmente bienes agrícolas. Y aquí hay otro punto de diferencia con respecto a lo que son las estrategias reticulares, dado que no se vuelca hacia la producción de bienes suntuosos, los cuales se reduce notablemente su producción, sino que se vuelcan hacia la producción de bienes de consumo, ¿sí? Consumos agrícolas fundamentalmente. Entonces, por otro lado, también se fijan roles y mecanismos que buscan precisamente evitar la preeminencia de actores políticos y la competencia que busca la preeminencia de individuos o grupos, ¿sí? Entonces, se establecen mecanismos que evitan precisamente el surgir de individuos o de grupos dominantes dentro de la comunidad. Por ejemplo, en este sentido, arqueológicamente, la falta de referencia a gobernantes o individuos puntuales, ¿sí? A partir de lo cual se busca apuntalar una estructura gobernante corporativa. Sería claramente este mecanismo que lo que intenta es evitar una retórica patrimonial. En este sentido, es lo que plantea Camaño con esto que denomina sobre la lógica del parentesco, dentro del cual, por ejemplo, se establecen mecanismos que limitan la centralización del poder, ¿sí? En este sentido, y esto me pareció que es bien gráfico respecto a lo que se plantea con la lógica corporativa, que los líderes no actúan como poderosos, sino como prestigiosos.
¿sí? Esto está claro, por ejemplo, en el caso de los incas y la conformación de los ayllus que ustedes vieron en los teóricos. Una forma de evitar esta preeminencia es un consumo reducido de ítems de prestigio, como lo dije hace un momento, lo cual busca un desarrollo de la igualdad material en la sociedad, lo cual no significa, insisto con esto, la ausencia de jerarquía, ¿no? Entonces, los casos que ustedes han visto, para Mesoamérica es Teotihuacán y para el área andina son los incas. En este sentido, ustedes deben repasar, por ejemplo, el hecho de que la falta de retratos o referencias textuales a gobernantes indican este culto no fue centrado en individuos puntuales, sino en una estructura gobernante corporativa. Por ejemplo, el hecho de que en el Cusco los principales edificios estén vinculados con divinidades como el sol o la luna, ¿sí? Es decir, aquellos cultos estatales que enfatizan los principios cosmológicos que buscan una unión, ¿no? Y un fortalecimiento de lo comunitario. Y estas estandarizaciones o convenciones artísticas que en definitiva son una representación de lo simbólico, que son consistentes con una negación de una base étnica y de una diferencia que intenta disminuir las diferencias para exacerbar las pertenencias, ¿sí? Insisto, no la igualdad, no es que sean sociedades igualitarias, sino que se busca incrementar las pertenencias, perdón. Entonces, en resumen, para no detallar más puntos que, insisto, ustedes pueden ver en los teóricos, lo que plantean los autores es que las estrategias corporativas y de red resultan en economías políticas diferentes y son posibles de ser separadas temporal y espacialmente, que estas dieron lugar a ciertos casos complejos precisamente por la existencia de coexistencia. Enfocados en la historia social mesoamericana, ven que el proceso se resolvió con ciclos de larga duración, alternando entre énfasis en la red y en la corporación, más que en una secuencia lineal de tribus, señoríos y estados, ¿sí? En este sentido plantean que una mirada alternativa a estas tipologías está dada por el análisis de las estrategias económicas y políticas, ¿sí? Y que fundamentalmente centrarse en los procesos más que en los tipos sociales, ¿sí? En los procesos de cambio más que en los tipos sociales, es como la teoría procesual dual permite dar cuenta de la variación entre formaciones sociales homólogas y sus transformaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces es esto que plantea Caamaño de identificar la diversidad, que queda perdida cuando nosotros analizamos por tipos fijados de antemano. Entonces, estos son los puntos principales que pretendemos que ustedes retomen en la lectura, que comprendan, porque las preguntas van a girar en torno a esto. Entonces, no se olviden que pueden consultar en el mail y que también tenemos la clase de consultas. Así que estudien mucho y cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.